Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocerse, otros modos de aprender. Seguimos. Hola, soy Andrés Riesnik. Hoy junto con Carla, profesora de Historia, y con Julieta, profesora de Formación Ética y Ciudadana, nos preguntamos: ¿una selfie en Auschwitz? Un genocidio es el exterminio físico o mental de un grupo étnico, religioso o nacional. Un genocidio es cuando un grupo de personas asesina masivamente a otra comunidad, otras comunidades, ya sea por su color de piel, sus ideologías y demás. Los puedo vincular con el genocidio armenio, el judío y el de Hiroshima y Nagasaki. Fue la persecución y el asesinato sistemático organizado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi. Creían que los alemanes eran de raza superior, que los judíos eran inferiores y que representaban amenaza. El Holocausto fue una persecución masiva, especialmente hacia la comunidad judía, por parte del Estado alemán, en ese entonces nazi, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que yo tengo en cuenta es por qué elegí ese lugar precisamente, y si es adecuado o no, digamos, si no estoy faltando el respeto al hacerlo por alguna razón. Me sacaría una selfie en un espacio de memoria porque me gustaría poder recordar ese lugar, por qué sucedió eso y por qué está la conmemoración ahí y todo. No me sacaría una foto en cualquier lugar. Considero que hay lugares donde hay que tener respeto. Y además que no me sacaría una selfie donde se ocurrió una masacre, por ejemplo. Yo supongo que no. Tal vez depende del contexto, pero no sé si me surgiría como el deseo especialmente. ¿Qué relación hay entre la memoria, las imágenes y los genocidios del siglo XX? ¿A qué llamamos genocidio? ¿Qué fue Auschwitz? ¿Cómo se juzgó a los responsables de los crímenes y las violaciones a los derechos humanos efectuados durante el nazismo, principalmente entre 1933 y 1945? ¿Qué tipo de memoria se construyó a partir de las marcas espaciales y los monumentos? ¿Es posible representar la dimensión del horror de un genocidio? ¿Qué forma de memoria permite imaginar un crimen que por su dimensión consideramos inimaginable? Muchas y muchos de quienes visitan hoy algunos de esos espacios de memoria comenzaron a sacarse fotos y después selfies para luego compartirla en sus distintas redes sociales. ¿Está bien o está mal esa práctica? ¿Es una forma de banalización del recuerdo o es el modo de inscribir allí la propia subjetividad?
¿Cómo hay que vincularse con esa memoria del horror? ¿Una selfie en Auschwitz? Auschwitz representa, al menos en Occidente, el andamiaje sobre el que se desplegó la memoria de los genocidios en el siglo XX. Constituyó el mayor campo de concentración y exterminio que funcionó entre 1942 y 1945 en la Polonia ocupada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este y otros campos funcionaron como lugares destinados al trabajo forzado, a la tortura, al asesinato masivo y sistemático de aquellas poblaciones que el nazismo consideraban enemigas e impuras. Los judíos en primer lugar y después los gitanos, las disidencias sexuales, los opositores políticos, las personas con enfermedades mentales, entre otras. ¿De qué hablamos cuando decimos holocausto? La palabra holocausto tiene su origen en el idioma griego y significa todos, holos, quemados, caustos. A su vez, en el Antiguo Testamento, el holocausto refiere a un tipo de sacrificio u ofrenda ritual. A causa de esta acepción, muchos historiadores prefieren usar otro término para hacer referencia al genocidio nazi, Shoah. Cuando decimos Shoah, hacemos referencia a una acción perpetrada por seres humanos, sacando del medio cualquier alusión a un acto de carácter ritual. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y luego de la liberación de Auschwitz en 1945, surgieron en Alemania debates acerca de cómo tramitar la responsabilidad por los crímenes cometidos durante los años del régimen nazi. Y también debates sobre cómo recordar esos crímenes. Las marcas espaciales y los monumentos, por ejemplo, constituyeron una iniciativa que buscaba hacer memoria sobre aquellas ausencias que por su carácter masivo resultaban significativas, pero no siempre evidentes. Barrios enteros habitados mayormente por judíos fueron aniquilados. Cementerios con tumbas centenarias se quedaban sin visitantes, bibliotecas repletas sin lectores. ¿Había un modo de señalar estas ausencias? ¿Cuál? Es importante decir que estas marcas de memoria son bien diferentes a los monumentos que en siglos anteriores glorificaron los procesos de consolidación de los Estado-nación. Porque estos sitios o marcas dedicadas a recordar las masacres masivas son un llamado de atención sobre las dinámicas criminales que pueden llegar a cometer los mismos estados, en muchos casos con apoyo de la sociedad civil. Queremos hacer un recorrido para pensar cómo los lugares de memoria representan a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los estados nacionales. Pero, ¿por qué? Porque es central para comprender el devenir trágico del siglo XX. Porque los lugares de memoria son formas de representación del pasado que nos convocan a analizar cómo nos vinculamos con ese pasado, con aquello que también somos. En síntesis, para poder entender mejor nuestro presente. ¿Qué fue el nacionalsocialismo? ¿Cuáles eran sus ideas? El nacionalsocialismo fue un movimiento político alemán liderado por Adolf Hitler. Llegó al poder el 30 de enero de 1933 y fue derrocado en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial. Hitler fue nombrado canciller por Paul von Hindenburg, presidente de la llamada República de Weimar, régimen democrático alemán. Hindenburg murió un año más tarde, en 1934, y Hitler declaró vacante la presidencia nombrándose a sí mismo como jefe de Estado. Am 13. Januar wird sich das deutsche Saarvolk einmütig zum Reich und zur Staatsidee Adolf Hitlers bekennen. La ideología encarnada en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores fue producto de varias teorías políticas de la época. Incluyó ideas que iban desde el nacionalismo más extremo hasta el anticomunismo total. Los alemanes debían leer un libro, el Mein Kampf, Mi lucha, que no era más que una mezcla de maldiciones en contra de los judíos, a quienes Hitler llamaba criaturas. A través de la modificación de la Constitución fueron ampliando el margen del poder político del régimen.
Por ejemplo, la promulgación de la denominada Ley de Habilitación autorizó al gobierno a dictar leyes sin tener que ser recurridas ante el Parlamento ni ante el presidente. En 1933 se abolió la autonomía de los Estados Federados por decreto y se sancionó al mismo tiempo la ley contra la creación de nuevos partidos políticos, convirtiendo al Partido Nacional Socialista en el único partido legal de Alemania. La política de discriminación y exterminio del partido nazi se sustentó en un racismo biológico que sostenía que la humanidad estaba dividida en razas superiores e inferiores, que competían por un mismo espacio vital. Ese racismo estaba vinculado al darwinismo social, un término acuñado en el siglo XIX por el sociólogo Herbert Spencer, que implicó el traslado de la idea de la evolución de las especies al marco de lo social, y así estableció una relación entre pueblos y naciones basados en una supuesta superioridad racial de los grupos. O sea, una muy mala interpretación de Charles Darwin. En el caso de Europa se planteaba que la raza aria y especialmente el pueblo alemán eran sus representantes superiores y competían por un mismo espacio vital con sectores considerados inferiores. Los conceptos de ario y semita fueron tomados de la lingüística para inventar supuestas categorías raciales. Los arios serían los hablantes de las lenguas indoeuropeas. Los judíos fueron considerados semitas por la utilización que hacían de la lengua hebrea. En el caso de la Alemania nazi, el odio contra los judíos tenía razones biológicas sostenidas en la supuesta inferioridad racial antes que religiosas o culturales. Para esta ideología, el culto al líder era fundamental. Toda acción dentro del Tercer Reich o Imperio Alemán correspondía a la obediencia indiscutida al partido y a su conductor o Führer. Unos 12 millones de personas habían perecido víctimas del Holocausto, más de la mitad judíos. A la hora de abordar el pasado hay que preguntarse ¿qué contexto favorece la legitimación de un régimen totalitario? ¿Y cuál favoreció al nazismo? Para muchos historiadores, el acontecimiento inaugural del siglo XX es la Primera Guerra Mundial y la caída de todos los gobiernos de los estados nacionales que estuvieron involucrados. La crisis de los regímenes liberales, la emergencia del fascismo en Italia y el derrocamiento de la República Española que dio inicio a la Guerra Civil y luego a la dictadura franquista surgieron como las variantes totalitarias de la posguerra. La emergencia del nazismo en Alemania se inscribió en el mismo contexto. El origen del nacionalsocialismo alemán fue también el resultado del Tratado de Versalles, por el cual Alemania asumía las responsabilidades y los costos de la Primera Guerra Mundial. De acuerdo al pacto sellado entre los aliados y Alemania, era Alemania la que debía pagar las indemnizaciones por las consecuencias devastadoras de la guerra. También desarmarse y realizar importantes concesiones territoriales. Hacia 1923, el movimiento liderado por Adolf Hitler realizó su primera intervención pública trascendente. El Putsch de Múnich, o golpe de la cervecería, este intento fallido de golpe de Estado contra la República de Weimar, concluyó con la condena a prisión de su líder. Durante su reclusión, Adolf Hitler escribió un texto que rápidamente se transformó en el programa del nacionalsocialismo alemán, Mein Kampf, mi lucha. Ahí estaban las bases ideológicas de su movimiento, una prédica anticomunista acompañada por un profundo antisemitismo. El Holocausto constituye un acontecimiento central en la historia de la humanidad y bien significativo para pensar el siglo XX. Durante el régimen nazi existieron diferentes tipos de campos, de detención o concentración, de tránsito, de traslado, de trabajo y de exterminio. Los campos de concentración eran vigilados y administrados por equipos especiales, más conocidos como SS. No obstante, se necesitaba de un gran aparato burocrático y administrativo para construir, mantener y hacer rendir esas instalaciones.
En 1933, cuando Adolf Hitler llegó al poder, los nazis establecieron los primeros campos que se fueron convirtiendo en una amplia red de campos de concentración y trabajo. La Alemania nazi se aprovechó de la mano de obra de los pueblos segregados después de la ocupación de sus países. Más de 14 millones de personas fueron llevadas a la fuerza a trabajar en Alemania y otros 2,5 millones de prisioneros de guerra. La instalación de Auschwitz como campo de concentración y exterminio se decidió en 1940. Se eligió ese lugar porque era accesible gracias a su proximidad con la red de ferrocarriles. El primer contingente que llegó ese mismo año venía de Tarnów. Eran 28 presos polacos, en su mayoría estudiantes secundarios y universitarios y prisioneros de guerra. Hasta 1942 los presos polacos eran el grupo más numeroso. Se calcula que 150.000 polacos fueron enviados a Auschwitz en el transcurso de la guerra. El 27 de enero de 1945 las fuerzas soviéticas liberaron Auschwitz. Aproximadamente 1.300.000 personas fueron enviadas a ese campo y 1.100.000 murieron. Es difícil que lleguen a conocerse los números exactos porque los nazis lograron destruir las pruebas antes de huir. En su gran libro Si esto es un hombre, Primo Levi escribe: los lager o campos de exterminio constituyen algo único en la sangrienta historia de la humanidad. Al viejo fin de eliminar o aterrorizar al adversario político, unían un fin moderno y monstruoso, el de borrar del mundo pueblos y culturas enteras. En los lager alemanes, en general, se entraba para no salir. Ningún otro fin estaba previsto más que la muerte. No es imaginable un nazismo sin lager. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es el antisemitismo? El término antisemitismo fue usado en 1879 por el periodista Wilhelm Marr para designar el odio existente contra los judíos, destacando las nuevas fundamentaciones raciales y políticas que lo sustentaban. El concepto se utiliza por primera vez hacia fines del siglo XIX, pero las prácticas antisemitas ocurren desde mucho antes. Según la documentación histórica, las persecuciones contra los judíos son de larga data. El antisemitismo, caracterizado como tradicional, se ejerció a través de disposiciones restrictivas para el desarrollo de la vida judía. Estas iban desde la imposibilidad de poseer tierras y celebrar públicamente sus rituales, hasta las persecuciones y las matanzas masivas. El antisemitismo moderno, contemporáneo, al origen de los estados nacionales, convirtió esa narrativa en secular. El odio contra los judíos comenzó a apoyarse en su supuesta condición de apátridas. Al no poseer un estado nacional propio, se los consideraba ajenos y potenciales enemigos de los estados en los que vivían. No obstante, esta no fue la única acusación esgrimida. Desde fines del siglo XIX, el antisemitismo se sostuvo en el mito de la conspiración judía mundial. La teoría del complot permitió articular en un mismo discurso la figura de un enemigo particular, los judíos, con los ataques a la democracia liberal y la denuncia del peligro comunista tanto como el imperialismo burgués. El escrito apócrifo, Los protocolos de los sabios de Sion, narra un supuesto plan secreto del judaísmo internacional para dominar el mundo. De la mano del capital financiero, por una parte, y de la revolución comunista por la otra. Gran parte de la campaña del nacionalsocialismo se cimentó en la circulación de las imágenes peyorativas sobre lo que eran considerados los enemigos de la Alemania y de la raza aria. Judíos, comunistas y gitanos fueron algunas de las víctimas predilectas en la narrativa nazi, que los representaba a través de estereotipos. El hongo venenoso fue una publicación de 1935 de circulación escolar, clave en la construcción de la propaganda antisemita del nazismo. De esta manera, la Alemania nacionalsocialista fue conformando un Estado racista. Este fenómeno se institucionalizó a través de leyes. Por ejemplo, la Ley para la Protección de la Sangre Alemana y el Honor Alemán de 1935. Quiero partir de la siguiente reflexión: que pensemos en el antisemitismo y en los modos en los que esos prejuicios se fueron instalando en la ciudadanía. ¿Por qué?
porque eso nos invita a analizar los genocidios, no solo como prácticas aplicadas desde el Estado, sino también como crímenes que ocurrieron bajo condiciones sociales y culturales mayormente aceptadas. Te propongo entonces que hagamos este ejercicio de escenificación donde ustedes y yo vamos a ser espectadores. Para eso vamos a necesitar ciertos elementos que nos trasladen hacia el año 1940 en Alemania. No hace falta que sea algo grande, puede ser tan solo un collar, un vestido, un sombrero, una foto que buscaron en internet, lo que quieran. Nos vamos entonces hacia 1940 en Alemania. Estamos en el aula y nosotros observamos qué pasa en ese espacio. Ahí nos encontramos con textos escolares que nos enseñan a las chicas y a los chicos que los judíos son una amenaza, como el libro El hongo venenoso, publicado en 1935. El texto dice cosas tales como: para identificar a un judío, nos fijaremos en cómo se dobla su nariz, trazando una elipse con forma de número 6. También dicen otras cosas como: no se fíen en ningún judío que les ofrezca algo, siempre les pedirán algo a cambio. Es el recreo. Las chicas y los chicos tienen su descanso y juegan. Nos encontramos entonces con juegos determinados de esa época. Sí, juegos donde el objetivo es sacar a los judíos fuera de la ciudad como si fueran algo malo para quienes viven ahí. Ese juego existió y se llama Judío Fuera. Se comercializó en 1938 por la compañía Gunther y Co. ¿Qué observamos? Nosotros que estamos ahí como espectadores en ese espacio áulico en 1940 en Alemania. Que esos chicos y esas chicas que en esa época transitaron su escolaridad se educaron bajo esa concepción antisemita. En este sentido, la circulación de imágenes o discursos sobre el mal y la amenaza judía crearon un sentido común que permitió en muchos sectores, como es en las aulas, el consenso. Creían que estaba bien culpar a los judíos, ensañarse con ellos, estigmatizarlos. Porque eso es lo que aprendían en las aulas, por ejemplo. ¿Y hoy qué sucede? ¿Es posible hacer algo similar con ciertos grupos sociales que son estigmatizados o discriminados? ¿Te lo imaginás? ¿Cómo reaccionaríamos frente a eso? ¿Lo permitiríamos? ¿Lucharíamos o seríamos indiferentes? Una pregunta que siempre es necesario repasar. ¿Qué es un genocidio? Según el jurista Raphael Lemkin, un genocidio es todo acto cometido con la intención de destruir totalmente o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Se trata de un neologismo compuesto por el prefijo griego genos, raza o tribu, y el sufijo latino cidio, que significa aniquilamiento. En términos más amplios, la definición de Lemkin nos permite entender el crimen de genocidio como la aniquilación planificada y sistemática de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o su destrucción hasta que deja de existir como grupo. El autor explica que ese tipo de crimen no significa necesariamente la destrucción inmediata y total de un grupo, sino también una serie de acciones planificadas para destruir los elementos básicos de la existencia grupal. El idioma, la cultura, la identidad nacional, la economía, la libertad de sus integrantes. Luego del genocidio contra el pueblo armenio, sucedido entre 1915 y 1923, y del Holocausto, no existía una herramienta jurídica que pudiera frenar y eventualmente condenar a quienes desde los aparatos del Estado habían cometido crímenes masivos contra poblaciones civiles. Lemkin pensó en esos casos para construir la categoría. Inicialmente, la categoría genocidio fue discutida sobre todo por cómo incorporarla al campo jurídico. Luego de años de debates, en el seno de las Naciones Unidas fue definida como un delito por la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Con el tiempo, la utilización de esta categoría se extendió a otros campos de la producción académica y permitió nombrar algunos acontecimientos vinculados a matanzas masivas. Pese a que hubo otros genocidios durante el siglo XX, el Holocausto continúa siendo un marco de referencia. ¿Por qué? Quien mejor se aproxima a una respuesta es el historiador ítalo-francés Enzo Traverso.
Según explica, la novedad del Holocausto no radica en la crueldad de la violencia desplegada, en los discursos racistas o condenatorios de la otredad, ni el exterminio masivo de población civil por parte de un Estado nacional. Lo significativo fue la importación al corazón de Europa de las prácticas que las potencias occidentales habían restringido al proceso civilizador, desarrollado durante el siglo XIX en Asia, África y América. ¿Cómo fue posible que el supuesto continente de la Ilustración, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la universalización de los derechos civiles y políticos diera lugar al exterminio masivo de sus poblaciones? ¿El Holocausto fue una desviación de esos valores de la modernidad o fue una consecuencia de una racionalidad moderna que desde sus orígenes se sostuvo en la supresión del otro social? Este interrogante se convirtió en un vector de la indagación acerca del Holocausto y dio un marco para el análisis de otros acontecimientos de carácter similar. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Clasificación. Todas las culturas tienen categorías para distinguir las personas, para separarlas en un nosotros y un ellos. Estas categorías tienen que ver con el origen étnico, racial, religioso, de género o nacional. Para mí, falso. Sí, para mí sí. Es verdadero. La principal medida de prevención del genocidio en esta etapa inicial es desarrollar instituciones que trasciendan las divisiones étnicas o raciales, que promuevan activamente el respeto y el entendimiento. Simbolización. La clasificación y la simbolización son universalmente humanas y no necesariamente conducen al genocidio. Verdadero. Yo creo que es verdadero. Depende. Esto es un sí y un no. Con la simbolización damos nombres a las clasificaciones. Nombramos a la gente como judíos o gitanos, o los distinguimos por los colores o el vestido y aplicamos símbolos a los miembros de los grupos. Es cierto que son universalmente humanas, salvo que lleven a la siguiente etapa, la deshumanización. Cuando este mecanismo se combina con el odio, los símbolos pueden forzarse sobre los miembros de los grupos excluidos, como la estrella amarilla que se les colocaba a los judíos. Deshumanización. Es cuando a un grupo humano le da lo mismo la existencia de otro grupo humano. Verdadero. Para mí, es verdadero. Falso. La deshumanización ocurre cuando un grupo niega la humanidad de otro grupo y los miembros de un grupo humano son equiparados con animales, bichos, insectos o enfermedades. En esta etapa, la propaganda del odio es utilizada para humillar al grupo que es víctima. En la lucha contra esta deshumanización, la incitación al genocidio no debe confundirse con la libertad de expresión. Organización. El genocidio es organizado por el Estado que recurre a grupos paraestatales para proporcionar la negación de la responsabilidad estatal. Falso. Verdadero. Verdadero. Muchas veces la organización es informal. Hay unidades especiales del ejército o milicias que son entrenadas y armadas específicamente para llevar adelante la represión. Polarización. Es cuando existen grupos de odio, pero no influyen en la evolución de un genocidio. Falso, porque sí influye el odio en la evolución de un genocidio. Es falso. Los grupos de odio difunden la propaganda de polarización. El terrorismo extremista persigue a los moderados, intimidando y silenciando el centro. Del grupo de perpetradores, los moderadores son quienes resultan más capaces de detener el genocidio, por lo que son los primeros en ser arrestados y asesinados. Preparación. Las víctimas son identificadas y separadas a causa de su identidad étnica o religiosa. Verdadero, porque casi todos los genocidios tuvieron que ver con esto. Verdaderos. Sí, es verdadero. Se elaboran listas de la muerte. Los miembros de los grupos de víctimas se ven obligados a llevar los símbolos de identificación. Son expropiados de sus bienes. A menudo son segregados en guetos, deportados a campos de concentración o confinados a una región golpeada por el hambre y la inanición.
En esta etapa sería ideal declarar una suerte de emergencia de genocidio. Exterminio. Comienza y rápidamente se convierte en el asesinato en masa jurídicamente llamado genocidio. Verdadero. Verdadero. Exacto, es verdadero. Este es un exterminio porque los asesinos no creen que sus víctimas sean plenamente humanas. Cuando es perpetrado por el Estado, las Fuerzas Armadas a menudo trabajan con las milicias para realizar la matanza. En esta etapa, solamente la intervención armada rápida puede detener el genocidio. Negación. Si bien es la octava etapa, no es un indicador seguro de genocidio. Para mí, falso. Falso. Es falso. Es uno de los indicadores más seguros de nuevas masacres genocidas. Los perpetradores de genocidio entierran los cadáveres en fosas comunes, queman los cuerpos, tratan de encubrir las pruebas e intimidar a los testigos. Niegan que hayan cometido algún crimen y con frecuencia culpan de lo sucedido a las víctimas. En la mayoría de los casos bloquean las investigaciones de los crímenes cometidos luego de dejar el poder o huyen al exilio. Es importante agregar que el genocidio es un proceso que se desarrolla en etapas, que son predecibles pero no inexorables. Tampoco se trata de un proceso lineal. En cada etapa hay medidas preventivas que pueden contribuir a luchar contra ese genocidio. Dicen por ahí que el filósofo Max Horkheimer tenía la biblioteca de Adorno. No, paren. No hablo de los adornos del living, sino de Theodor Adorno, quien, junto a Horkheimer, dieron nacimiento a la llamada Escuela de Frankfurt o teoría crítica. Entre las muchas cosas que escribió Adorno, expresó el dilema de la representación del horror. Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie, dijo. ¿Qué texto, qué imagen, qué palabras podrían hacerle justicia a 6 millones de asesinados y asesinadas? Para Adorno, existía el peligro de estetizar el acto criminal y así clausurar las preguntas por la responsabilidad que le cabe a la humanidad ante semejante crimen. Sin embargo, la reflexión sobre esta imposibilidad habilita espacios de pensamiento que se preguntan cómo representar, qué y cómo enseñar, cómo imaginar formas para acercarse a lo ocurrido, para hacerlo inteligible, para permitir la autorreflexión crítica. Alejandro Baer, doctor en sociología que trabaja sobre la memoria y la representación de estos hechos, escribe una línea sobre este problema. El Holocausto encarnaría, por encima de cualquier otro hecho histórico, un verdadero reto representacional. No sería un tema como cualquier otro, a partir del cual se puede hacer arte, literatura, historia. Para Baer, representar el Holocausto implica un desafío que no tiene parangón en otros ámbitos del quehacer académico o artístico. Porque para él, cualquier traspié en la representación histórica o estética resonaría no simplemente como un error, una falta de tacto o una manifestación del mal gusto, sino como una violación, una traición a la memoria de las víctimas. ¿Qué y cómo mostrar cuando estamos ante acontecimientos que pusieron en jaque la propia condición humana? Y más aún, ¿cómo representar lo irrepresentable? Preguntas que ponen en evidencia los límites de la representación cuando se trata de acontecimientos cuyas dimensiones son inconmensurables. La representación del horror está asociada a la necesidad de la transmisión y a la construcción de la memoria colectiva. Sí, creo que es posible porque, por ejemplo, se puede ver bien referido en la literatura, en el arte, en canciones, en el teatro, ese tratar de expresar lo que es para una persona el horror. Yo creo que sí, que hemos visto casos de agrupaciones donde su objetivo es dar terror, dar miedo a las personas. En las vanguardias artísticas, por ejemplo, que se dieron bastante en la parte de las guerras, ¿no? Que lo que trataban algunos artistas eran representar lo que estaba pasando mediante sus obras, o si no lo que ellos sentían también, o cómo querían reformar y cambiar eso. Todos los años, para el 18 de julio, estudiamos lo que fue el atentado a la AMIA, que básicamente fue un grupo terrorista que hizo explotar la AMIA, que es
la Asociación Mutual Israelita Argentina, acá en Buenos Aires, donde murieron muchas personas y quedaron heridas muchas personas. El historiador Pierre Nora fue convocado cuando se cumplieron 200 años de la Revolución Francesa para coordinar un trabajo de investigación donde diferentes especialistas debían elegir lugares de memoria sobre el pasado francés. ¿Dónde vivía la memoria de esa nación?, se preguntaban. En la introducción de ese trabajo, Nora estableció que los lugares de memoria podían clasificarse en 4 formas: fechas, personas, objetos y sitios. Y que los sitios de memoria, a su vez, podían ser museos, memoriales, monumentos, archivos públicos, entre otras marcas territoriales. Para el historiador francés, los lugares de memoria son ante todo restos. No pueden reponer el pasado en su totalidad, sino que son lugares construidos, elegidos para recordar y conmemorar, que hacen un esfuerzo por reponer el pasado. La materialidad espacial y concreta de estos lugares constituye un modo peculiar para el recuerdo y la transmisión del pasado. Permite reflexionar en torno a sus condiciones y contextos de producción, sus dinámicas de funcionamiento, sus narraciones y sus representaciones. Se puede pensar Auschwitz. Este es el tema candente y realmente muy importante en el pensamiento del siglo XX y del pensamiento de los derechos humanos. Se puede pensar Auschwitz. La pregunta ya implica que si se puede pensar Auschwitz, pregunta alguien, la pregunta implica que sobre las dificultades de pensar Auschwitz. ¿Es posible pensar Auschwitz? ¿Por qué? ¿No fue Auschwitz más allá de la razón? ¿No es impensable Auschwitz? ¿No es impensable como lo que ocurrió en Auschwitz es inhumano? ¿Podemos pensar Auschwitz? Para pensar Auschwitz es importante que podamos contextualizar el fenómeno, es decir, comprenderlo en tiempo y espacio. Los sobrevivientes son la evidencia del horror padecido cuando a un hombre lo despojan de su humanidad. La fecha en que el ejército soviético liberó a los prisioneros de Auschwitz fue designada como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Sus ideólogos lo llamaron la solución final. Para el pueblo judío significó la Shoah, la catástrofe. El cine, la literatura y otras expresiones culturales han sido vehículos de difusión sobre qué fue el nazismo, quién fue Adolf Hitler, qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, qué fue el Holocausto. Ich werde niemals kapitulieren. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Wir können doch nicht alle einfach so allein lassen. Mit dem, was den Führer erwartet, braucht er niemanden. Aber der Herr Goebbels und seine Frau bleiben. Entonces, las categorías con que hasta Auschwitz hemos juzgado lo que el hombre ha hecho sobre la tierra son insuficientes. Auschwitz no es un hecho inhumano. Atención, Auschwitz no es un hecho inhumano. Es un hecho humano porque fue hecho por hombres. Nuevamente, podemos pensar Auschwitz. Los sitios de memoria son espacios materiales que condensan sentidos sobre el pasado y son también espacios que han sido objeto de intervenciones desde el presente. La muerte, el exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial se produjo principalmente en Europa Central y Europa del Este. El exterminio de los judíos tuvo lugar esencialmente en los campos o centros de exterminio de Polonia: Auschwitz, Majdanek, Chelmo, Belzec, Treblinka. En la actualidad, esos sitios originales donde ocurrieron los hechos, salvo excepciones, son lugares muertos. Para saber qué sucedió allí, hay que justamente intervenir, poner marcas, palabras, imágenes, representaciones. Lo esencial de la memoria del Holocausto, de su conmemoración pública, se ha trasladado, se ha transferido. En Washington, en Jerusalén, en Berlín, no nos encontramos ni en el marco de la preservación ni en el de la restauración, sino en el de la representación.
Asistimos, por lo tanto, a la fabricación de una memoria nueva. También hay otra forma de hacerlo, por ejemplo, construyendo museos en otros lugares donde no ocurrieron los hechos. En Israel hay uno bien importante, Yad Vashem, un centro de recordación y enseñanza. En Estados Unidos existen innumerables memoriales del Holocausto. El más importante es el Museo Conmemorativo del Holocausto de Washington. En Buenos Aires existe también desde el año 2000 el Museo del Holocausto, con un amplio archivo y una colección de objetos donados por sobrevivientes de la Shoah. En Alemania, los arquitectos y los artistas han reflexionado y mucho sobre cómo recordar el Holocausto. Han propuesto para esto obras de arte, instalaciones y mobiliario urbano. De algún modo, los alemanes sentían el deber de reconocer públicamente su responsabilidad histórica y hacer de ella un elemento constitutivo de la identidad política. El memorial en homenaje a los judíos asesinados por la Alemania nazi en Berlín fue votado por el Parlamento. Fue inaugurado en mayo del 2005 y concebido por el arquitecto Peter Eisenman. Fue también motor de cantidad de debates públicos sobre la memoria. Entonces, ¿podemos pensar Auschwitz? Al ser hecho por hombres, Auschwitz no es un hecho irracional, no. Sí, podemos pensar Auschwitz. Contemos un poco más sobre Primo Levi. Nació en una familia judía en Piamonte, Italia. En 1941 se graduó como químico, una profesión que comenzó a ejercer luego de su actividad literaria. Luego de participar en la resistencia en el norte de Italia, fue capturado y deportado al campo de concentración de Auschwitz el 13 de diciembre de 1943. Tenía 24 años y, como cuenta él, poco juicio y ninguna experiencia. Años más tarde, y luego de ser liberado, se dedicó a transmitir lo sucedido para que la humanidad reflexionara y recordase que todo esto efectivamente sucedió. Su primer trabajo testimonial, Si esto es un hombre, introduce una serie de interrogantes que nos interpelan para lograr que las generaciones venideras se comprometan a través del respeto, la solidaridad, la integración, la no indiferencia y la recreación de la memoria. Ustedes que viven sin molestia, en residencias seguras, ustedes que encuentran comida caliente y rostro amigo al volver a casa al atardecer, observen y vean si esto es un hombre. Recuerden que todo esto sucedió, que pasaron estas cosas, que yo les ordeno grabarlas en su corazón. ¿A quién se dirige este poema y qué les pide? ¿Podemos incluirnos en ese ustedes? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué se llama Si esto es un hombre? Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Nora Ochbaum y soy la directora del Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. El Parque de la Memoria es un parque público ubicado en la ciudad de Buenos Aires que se crea y se pone la piedra fundamental en el año 1996 y fue una propuesta de los organismos de derechos humanos, de las madres, de Plaza de Mayo, de las abuelas, para que se encontrara un espacio físico para ubicar el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Tiene en sus 14 hectáreas, tiene como corazón del proyecto el monumento y un complejo de esculturas de artistas nacionales e internacionales. De entrada fue pensado por los organismos justamente, y creo que ese fue algo como el gran hallazgo, pensar que era un parque de memoria y de arte. Y sobre todo tiene algo que para todos nosotros era importante, que era un lugar bello de homenaje y de recuerdo. La misión hoy del parque, que las nuevas generaciones sepan lo que pasó, que no haya posibilidad de borrar la memoria, es que nadie pueda evitar decir esto no pasó,
esto no sucedió, ahí están los nombres, ahí está la historia trágica de la Argentina, y bueno, y creo que de a poco lo vamos logrando. La idea fue que sea contundente la posibilidad del olvido, no olvidar. El Parque de la Memoria fue el primer proyecto de memoria de América Latina prácticamente. Tanto el arquitecto que pensó el parque como las madres y las abuelas un poco también se inspiraron en lo que había pasado en Alemania, que ya tenía espacios de memoria, tenía museos. Muchas veces nos dicen que todo ese recorrido del monumento se parece al Museo del Holocausto de Berlín del arquitecto Lee Bedinsky. Y bueno, y a veces cuando se lo preguntábamos al arquitecto Varas, que fue el que hizo nuestro parque, dice, bueno, era inevitable para mí inspirarme en ese museo que es alucinante. Si bien hubo un principio de inspiración, nuestro parque tiene su propia identidad, tiene su propia estética, su propia sensibilidad a la realidad argentina también, ¿no? Si hay una escultura que se ha convertido en emblema del parque, es la escultura que tenemos adentro del Río de la Plata, que es la escultura que hizo nuestra artista argentina que vive en Londres, Claudia Fontes. Y Claudia lo que hizo fue representar fielmente y exactamente la figura de Pablo Míguez, que es un chico de 14 años, que está comprobado que junto con su madre estuvo en la ESMA y en un vuelo de la muerte. Y entonces ella tomó la figura de Pablo y la hizo en acero inoxidable pulido a espejo y la emplazamos a unos 60 metros de la costa del parque y está ahí flotando en el Río de la Plata de espaldas al parque y también un poco mirando al futuro, mirando otro mundo, otra cosa, ¿no? ¿Cómo usar el Parque de la Memoria? Esa es una interrogante que fue cambiando con los años, por suerte. Al principio, las madres y las abuelas querían que el parque sea como un lugar así, silencio, impoluto. Y con el tiempo fue muy interesante porque todos fuimos cambiando en el concepto del parque, ¿no? Fuimos trabajando y también de alguna manera cambiando nuestra mirada, que ese lugar tiene que ser un lugar de libertad, un lugar para el picnic, un lugar para tocar la guitarra, un lugar para emocionarse, un lugar para llegar y ver una exposición, para que vengan las escuelas, para que vengan la música, porque también fue como un proceso de decir, bueno, si todos estos jóvenes que están acá en este monumento harían eso hoy. Y si vos me preguntás a veces en qué tratamos de tener un poco de cuidado, es en no usar exactamente el monumento como un lugar de reposera, por decirte de alguna manera. Sugerimos es no usar el monumento para cosas que, digamos, puedan afectar a un familiar que puede estar caminando por ahí por el monumento. Pero el resto, vengan todos los jóvenes, usen el parque, eso es lo que más queremos, que vengan, que lo conozcan, que vengan a hacer sus actividades, que vengan a encontrarse. Ahora en pandemia pueden usarlo muchísimo, ya lo vamos a abrir en 2 semanas, así que lo único que queremos es que las chicas y los chicos vengan al parque. Elegí 3 frases para pensar Auschwitz.
3 frases que son muy distintas entre sí, pero que nos llevan a un mismo punto de partida, que es la pregunta de cómo representarnos lo irrepresentable. La primera frase muy conocida es la frase de Theodor Adorno, que nos dice que después de Auschwitz es imposible hacer poesía. No es posible la lírica después de Auschwitz porque se tocó un punto de deshumanización tal que realmente no tiene sentido ya lo bello. ¿Cómo poder hablar de belleza después de ese punto extremo donde lo humano fue a fondo en la autodestrucción de sí mismo? Es increíble porque Adorno después se retrotrajo de lo que había dicho y entendió, como muchos también entendemos, el lugar que ocupa el arte para ayudarnos a transmitir sobre todo la memoria, una memoria más que necesaria para que, como también decía Adorno, Auschwitz no se repita. La segunda frase es de Hannah Arendt. Hannah Arendt, en una carta hablando de Auschwitz, dice algo muy impactante. Sostiene Hannah Arendt que en Auschwitz no se moría, sino que se fabricaban cadáveres. La imagen de la fábrica de cadáveres hace justamente posible darnos cuenta que en Auschwitz no se jugó algo bestial, ni algo animal. Los animales no crean campos de exterminio. Se jugó algo demasiado humano, les diría, porque justamente cualquiera que camine las calles de lo que queda de Auschwitz, experiencia que yo he tenido, se da cuenta que está al interior de una gran fábrica. Y la fábrica es un dispositivo o sistema de productividad donde se pone en juego la planificación racional más humana posible. No hay creación más humana que la fábrica. Una fábrica pensada con una racionalidad instrumental al servicio de la productividad de la muerte. La tercera frase que quiero traer, más que una frase, es una idea de un pensador francés vivo llamado Jean-Luc Nancy. Nancy decía: hay una posguerra, pero no hay un post-Auschwitz. Detengámonos medio minuto en esta idea. Obviamente la guerra terminó, pero lo que representa Auschwitz desde su ruina, desde ese predio abierto a que como un museo sea visitado para recordar, representa justamente algo abierto. Nunca se cerró Auschwitz porque simbólicamente es la exigencia ética, la obligación de no olvidar lo que allí sucedió, justamente para que no vuelva a suceder. Estamos grabando este programa en Canal Encuentro, en lo que es el predio de la ex ESMA. Traslademos la idea de Nancy a la realidad entonces de este lugar y podemos claramente decir: hay una postdictadura, pero no hay una post-ESMA. ¿Qué significa esto? Significa que este lugar sigue todavía abierto en la memoria. Una memoria abierta es básicamente la posibilidad de una redención histórica para todos los grandes derrotados de la historia. Que no haya post-ESMA significa que caminando por este predio nos sentimos atravesados por fantasmas. Fantasmas que nos asedian y nos exigen una política de la memoria en la redención y en la posibilidad de una justicia que hasta este momento sigue de algún modo pendiente. Videla decía de los desaparecidos que no están ni vivos ni muertos.
Los fantasmas tampoco están vivos y muertos, y asedian y exigen, permanentemente exigen, que la historia no se cierre hasta que la justicia no llegue. El memorial dedicado al exterminio de los judíos de Europa, ubicado en el centro de Berlín, se trata de una cuadrícula formada por 2.711 bloques de hormigón de distintas alturas que permite que los visitantes que lo recorren elijan su vía de acceso y su modo de realizar el recorrido. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Peter Eisenman y el ingeniero Buro Happold, que fueron a fondo con la pregunta por la representación. Buscaron generar una atmósfera incómoda y confusa en la que se representara un sistema supuestamente ordenado, pero que ha perdido contacto con la razón humana. En el proyecto original no había información ni explicaciones sobre lo sucedido durante el Holocausto. Era una apuesta simbólica, abstracta, para desconectar a los visitantes y lanzarlos a la reflexión. Pero este vacío no pudo ser posible porque las organizaciones de sobrevivientes y familiares del Holocausto consideraron que así no se entendía lo que había sucedido. Entonces, construyeron un espacio subterráneo con un centro de información sobre los crímenes perpetrados por el nazismo. El monumento incluye instrucciones sobre su uso. Solo puede ser recorrido a pie y a ritmo de caminata. No se puede correr, ni trotar, ni usar patines ni bici. Tampoco tomar sol o hacer un picnic. Pero, desde que fue inaugurado, estos modos de uso cambiaron. Muchas personas van a fumar y se sientan sobre los bloques de menor altura, otros juegan a las escondidas en los distintos pasajes, los enamorados se apartan y ocultan de los demás entre los bloques más altos. ¿Se convirtió en un lugar vivo o en un lugar donde no se respeta a las víctimas? Algunos jóvenes se sacan selfies haciendo caras, poses, gestos y comparten esas imágenes en las redes. El artista israelí Shahab Shapira detectó un desarreglo en esas imágenes. ¿Cómo era posible que en ese lugar se sacaran esas fotos y que además se las compartieran en redes sociales? Entonces, él mismo hizo una intervención sobre esas imágenes, en un trabajo llamado Holocaust. Así explicó su sentido. No te hagas el idiota en un memorial del Holocausto. Te hace quedar mal y puedes ofender a los miles de descendientes de víctimas que se topen con tus fotos. Este lugar representa cosas terribles y se construyó para salvaguardar la memoria de los judíos muertos y de lo que el ser humano, cegado por el odio, puede llegar a hacer. Hay muchos lugares para sacarte una selfie y subirla en Instagram. En serio. Shapira rastreó fotografías frívolas en Twitter, Instagram y Facebook. Y después sustituyó el fondo de las imágenes por instantáneas de Auschwitz y otros campos de concentración. Así, en la intervención que hizo Shapira, los turistas posan alegremente frente a la cámara, pero aparecen, de repente, rodeados de cadáveres. ¿Cuál fue su objetivo? ¿Decir qué se puede y qué no se puede? ¿O convocar una reflexión sobre los modos de la memoria? ¿Una selfie en Auschwitz? La posibilidad de representar el horror para conocer nuestro pasado y poder mejorar nuestro presente es un modo también de imaginar futuros posibles. Aprender qué fue el Holocausto, estar alertas por otras formas de discriminación. Reconocer sus distintas etapas, preguntarnos qué podemos hacer para generar conciencia. Los espacios de la memoria como sitios que representan los hechos horrorosos del pasado. Transitar libremente esos espacios, esas memorias, esas tragedias, ¿es una forma de apropiarse de los legados? ¿Y vos? ¿Qué pensás? ¿Te sacarías una selfie en Auschwitz?